Vivimos en una realidad física, pero solo parcialmente. Porque en esta realidad también estamos inmersos en campos energéticos. Y así como tenemos un cuerpo estructurado por órganos, aparatos y sistemas, también tenemos un cuerpo luminoso, un cuerpo energético. Hoy te quiero invitar a que entiendas que estás inmerso en un huevo de luz, en un campo que te circunda y que habitualmente se llama campo áurico. Y quiero platicar contigo acerca de la importancia del aura, de cómo se construye, de qué se nutre, de por qué se desgasta, de cómo el aura está profundamente conectada con nuestras enfermedades y también con nuestra salud. De cómo podemos tener un campo energético poroso, un campo energético fracturado, un campo energético carente de vibración o qué tenemos que hacer para tener un campo energético fuerte, magnético, atrayente, un campo energético que cuando entremos a un espacio y a un lugar se extienda, se expanda y pueda crecer desde nuestro interior hacia todo lo que nos está rodeando. Hoy vamos a hablar sobre el aura. Es posible vivir una vida bonita, satisfactoria, realizada y feliz. Co-créala aprendiendo espiritualidad, aplicando espiritualidad. Mi querida comunidad, ¿cómo están todos y todas? Deseo que ahí donde tú estés haya armonía, que estés en paz, que tengas equilibrio en tu interior, en tu corazón, que todas tus emociones estén colocadas en su lugar, que tus seres queridos estén razonablemente bien y de ahí a muy bien. Quiero darte las gracias por seguir este canal, invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho, honrar a todos ustedes por sus comentarios, los leemos, a veces nos tomamos un tiempo, pero créanme que le ponemos todo el empeño para leerlos. Yo personalmente me dedico alrededor de una hora y media a la semana a estar revisando sus comentarios. Me gusta muchísimo saber que les sirve, que les aporte. Recuerden que para nosotros es muy importante también qué les interesa, qué les vibra, qué les llama. Y hoy tenemos un tema bien bonito, el campo áurico. Les quiero explicar qué es, cómo se constituye, por qué se enferma y algo muy importante, si te esperas al final del podcast, te voy a compartir 3 herramientas para tener un aura sana y todos los beneficios que vienen con el aura sana. Empiezo platicándoles que yo no tengo ningún talento para el dibujo. Soy muy torpe, muy tronco dibujando. A mí me salen los cuadrados circulares, los círculos hexagonales, las líneas rectas me salen curvas y las líneas curvas me salen descuadradas. O sea, no tengo talento artístico para el dibujo. Sin embargo, cuando yo empezaba a dibujar de chiquito, como todos estos muñecos, que es una cabezota, yo hacía cabezas con manitas que le salían y patitas que le salían, mis muñecos siempre eran muñecos muy coloridos. Una cosa así muy surrealista, muy tú las traes, con colores rosas intensos y verdes y anaranjados y amarillos y azules. Y las personas a mi alrededor me decían, ¡ay, qué bonita es su ropa! Y yo siempre decía, no es su ropa, es su luz. Y recuerdo que pues cuando eres chiquito, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años era, ¡ay, qué chistoso pinta Fernandito! Pero de repente cuando ya estás en tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria y la maestra te dice, en mis tiempos, tiene que saber la comunidad muy novedosa, que no existía el color carne. Y cuando pintabas muñecos te decían que los pintaras de color rosita, o así por lo menos era en mi primaria. Ya hasta que iba como en la secundaria ya empezaron a surgir los colores carne, que también el color carne es una discriminación porque, oiga usted, yo que soy morenito, pues me hacía falta un poquito más de chocolate en el color carne. Pero la historia es que ya quinto, sexto de primaria yo seguía pintando a la gente de colores, a los maestros de colores, a mis amigos de colores y tenía este regaño de, a ver, no, ya eres grande, la ropa, no sé qué. Yo decía, es que no es la ropa, es la luz de la gente.
Con esto te quiero contar que toda mi vida he percibido los campos áuricos de las personas, desde que me acuerdo. Yo no es que un día amanecí y entonces ya empecé a ver en colores, no, yo siempre veía en colores, siempre he visto en colores el campo áurico de las personas, el campo áurico de los animales, el campo áurico de las plantas, de los espacios, de la naturaleza, el campo áurico de las plantas, que ha sido algo muy especial y algo muy bonito para mí, y pintaba a la gente de colores porque en realidad estaba viendo su energía. Al paso del tiempo, de tanto ver la energía de las personas, cuando hay alguien a quien conozco mucho, con quien comparto mucho tiempo, imagínense pues a mi hermano, a mis papás, a mis abuelitos, a mis tíos, pues yo los veía y yo me daba cuenta cuando había un cambio en la luz. Y primero no sabía qué pasaba, solo veía que mi hermano, de su tono naranja muy intenso, de repente se le hacía como un poco cafezoso, o de pronto veía a mi mamá con una energía rosada y con tonos azules, que se empezaba como a poner como grisácea y como opaca, y luego me empezaba a dar cuenta de cómo mi papá, cuando cantaba, mi papá es un músico maravilloso, cuando mi papá cantaba, dependiendo de la canción que cantara, se le iba cambiando el aura de color, y para mí era muy entretenido ver a la gente, sobre todo a la gente que ya conocía, porque las personas con quienes tenía un vínculo estrecho, pues me resultaba muy fácil ver, mira, ya le cambió. Luego empecé a darme cuenta que las personas cuando mienten les cambia el aura, que las personas cuando están felices el aura se les pone más brillante, que las personas cuando están enfermas empiezan a tener como unas especies como de flechas que se les van metiendo al campo áurico. Al paso del tiempo empecé a reconocer en el campo áurico la enfermedad que se llama cáncer, me empecé a dar cuenta como, mira, esa persona, no sabiendo demasiado sobre el cáncer, sino viendo esa misma energía como si fuera una especie como de mancha de vino, pero muy negro en el campo energético de las personas. Me di cuenta cuando las personas, las mujeres estaban embarazadas, cómo su campo energético empezaba a hacerse gordo, más allá de verlo, no lo entendía. Y pasó el tiempo, pasaron los años, yo entré en la secundaria, seguía viendo a colores, aprendí a disimular mi visión a través de copiar a la gente como dibujaba y memoricé pues todas las cosas que la gente ve habitualmente. Entonces aprendí que los muñequitos son de color carne, que el cielo es azul, que las nubes son blancas, que las fresas son rojas, que las uvas son amarillas o que son como azules. Aprendí que la naranja es de color naranja. Entonces fui aprendiendo, entonces replicaba los colores, pero yo no lo veía así. Sucede que un día, cuando yo tendría como 13 o 14 años, encuentro a una figura que es un mentor importante para mí, del que les he platicado en algunos podcasts, un maestro de mi secundaria, que me empieza a platicar con él. Él era un hombre a quien yo respeto y quiero mucho, aun cuando ya no está físicamente aquí. Fue una figura muy importante para mí, el profesor Maya, el profesor Antonio Maya, y este maestro me empezó a decir, a ver, ven para acá, ¿qué pasa contigo? Yo le empecé a platicar muy poquito que veía muertos, incluso veía un muerto en el auditorio de la secundaria en donde yo estudié. Había como una especie como de pasillo por abajo del auditorio y ahí yo veía una persona muerta, y en fin. Y él me empezó a decir, es que lo que tú ves se llama aura. Y yo, ¿aura? Pues, ¿qué es el aura? Ya me hizo ahí tampoco era muy buen dibujante, me hizo un trazo ahí de, pues mira, esto que tú ves es como un campo que circunda a las personas, pero además tú puedes traer esa energía a ti. Y él me enseñó a trabajar con la energía de las esferas, siendo yo un moconete de 13, 14, yo creo que máximo llegándole a los 15 años. Y entonces me decía, visualiza una esfera amarilla de luz que llega a ti, que pasa a través de ti, visualiza. Y él me empezó a llevar a unas meditaciones cerca de Chagaray, y yo empezaba en las meditaciones a hablar con gente. Entonces la gente se interesaba por el aura y fui poquito a poquito como entendiendo que esa aura, que ese color, que esa luz de las personas tenía un sentido, que tenía un significado. Cuando la gente medita se le alinea el aura, cuando la gente repite mantras se limpia el aura, cuando las personas están muy enojadas pues se les oscurece el aura. Y yo fui conviviendo con todo esto, pero no fue hasta unos años después, cuando empecé a dar terapia, cuando empecé a trabajar con las personas. Aclaro, nota aclaratoria,
Antes daba terapia, ya no doy terapias, solo doy cursos, talleres, conferencias, y es la manera en la que yo ayudo, porque cada que digo terapia se me arranca la comunidad. Fer, terapia, ya no doy terapias desde hace muchos años. Yo creo que yo voy a cumplir 5 años o 6 años que no doy terapias, pero di terapia mucho tiempo y fui muy feliz, y agradezco a todos mis pacientes que confiaron en mí, les mando luz y bendiciones. Nada más que fue otra etapa de la vida. Cierro la alerta y seguimos con la transmisión. Y entonces, yo empecé a entender que lo que yo veía tenía una implicación. Empecé a ver la muerte dentro del campo áurico de las personas, más que a verla, a reconocerla. Empecé a darme cuenta de cómo cambiaban las enfermedades. Empecé a reconocer la diabetes cuando ya es muy avanzada. La gente que tiene poquita diabetes no se les nota mucho, pero cuando es avanzada se les ve en el campo áurico. Empecé a darme cuenta de algunos problemas mentales. Recuerdo con mucho dolor la primera vez que atendí a una niña con una anorexia extrema, cómo me impactó. Recuerdo también que empecé a ver que la gente que fumaba marihuana se le ponía el aura diferente, que la gente que consumía cocaína le cambia el aura muy fuerte, y muy impactante para mí fue ver a una persona que no entendía lo que le pasaba, pero que había consumido heroína, y es muy violento, es muy impactante. Todavía recuerdo y me asusta un poco qué pasa en la energía cuando hay ingesta de alimentos. Me di cuenta que las personas cambian su energía cuando están en la naturaleza. Me di cuenta que la gente que tiene un contacto más estrecho pues con la tierra, con el campo, con el bosque, tienen una energía distinta. Me encanta, por ejemplo, ver el aura de los pescadores. Esta gente que pasa muchas horas en el mar, su aura tiene un matiz. Es como si tuviera, no es tanto el cambio de color, sino como si en el matiz de su campo áurico hubiera una especie de liga que se extiende como un globo. Cuando lo extiendes mucho y la luz pasa a través de él, así se ve de repente el aura de los pescadores. Y fui entendiendo que, claro, el mar emite un pulso diferente al pulso de la tierra, las montañas, las cascadas. Entonces me volví un enamorado de la belleza del campo áurico. Es muy bonito. De joven yo no fui precisamente popular, de hecho más bien era como un poco marginado, lo que hoy se diría un teto. Yo era un teto, muy felizmente teto, no tampoco me interesaba mucho salir de ese lugar, pero alguna vez que llegué a ir a una tardeada de mis tiempos, gente joven, antes los adultos mayores como yo de 40 y tantos, íbamos a unas tardeadas en las discotecas antes de que abrieran, y ya sé que cuando digo discoteca también denoto mi edad, pero no tengo ningún problema en reconocer mis añitos que ya tengo. Y en esas tardeadas a mí lo que más me gustaba era meterme a la pista de baile, pero no porque bailara, sino porque cuando la gente está feliz y está contenta, se cambian los campos energéticos. Entonces eso es muy bonito ver en un lugar de baile, de alegría, en una boda, en un concierto, todas las energías de las personas moviéndose. Se vuelve un espectáculo preciosísimo. Hasta la fecha me encanta, cuando tengo oportunidad de ir a un auditorio o de estar en un concierto, ver esos movimientos de la energía. Entonces, me parece tan bonito todo el proceso y el flujo con el campo energético y toda la magia que se va desvelando, que me fui adentrando cada vez más en comprenderla. Empecé a leer libros, a preguntarle a personas que la percibían con más experiencia que yo, y a descubrir cómo el campo energético tiene implicaciones en la salud física, en la salud mental, en la salud emocional. Cuando yo estoy dando una conferencia, un curso, y veo a una persona que pregunta, yo veo si la pregunta viene de su ser, porque su campo energético vibra. Si una persona está preguntando desde el ego, pues a veces sí le contesto, a veces la verdad lo ignoro, porque no sé que esa pregunta no tiene un fondo. Cuando hago constelaciones, en los retiros, en los viajes, siempre estoy hablando del campo energético y estoy conectado con el campo energético. Entonces sé cuando una persona está alineada con sus ancestros, cuando no está alineada con sus ancestros. Y para la gente que diga, ay, qué padre, voy a dejarles por aquí un podcast que hice al principio, que habla sobre mi historia personal de niño, de cómo empecé a ver. Pues si alguien quiere conocer un poco más de esta parte, pues está muy rico. Se las dejo por aquí en algún lugar, no sé nunca por dónde apuntar, pero aquí, acá, por ahí va a estar, ahí aparece, o aquí, o acá, o así, aparecerá en algún lugar. Entonces pueden ustedes ahí verlo, o escucharlo, que está muy, muy padre, ¿no? Ahora, ¿qué es el campo áurico?
El campo áurico es la estructura de expansión de tu ser luminoso. Es como si tu ser luminoso, digamos que es como una especie como de flamita, tu ser luminoso es como si fuera una especie como de velita encendida, sin la cera, solamente el foguito de la flamita, y de ahí se emiten unos rayitos de luz que son millones de rayitos, así muchísimos rayitos que van saliendo desde diferentes zonas, fundamentalmente de tu centro vital que está en el corazón, de tu centro emocional que está en el corazón, de tu centro vital que está en tu abdomen, de tus pensamientos. Entonces van saliendo como esos pelitos, esos hilitos muy, muy delgados, que son muchísimos, y que se van compactando de tal manera que van tendiendo a ser la figura de una esfera, de una especie como de huevo que te va circundando alrededor. Y cuando tú piensas, los que no piensan no se les mueve el aura, y miren que sí conozco 2 que 3 seres humanos que tienen el nivel intelectual de un mazo de herrero viejo y oxidado tirado en algún pozo medieval, así no vibra nada, pero cuando la gente piensa, se les mueve la energía. Cuando las personas se enamoran, qué bonito es el amor. A nivel vibratorio es súper lindo, porque entonces 2 corazones se encuentran, entonces sus pelitos se mueven, y los pelitos del otro se le mueven y luego se tejen los pelitos, y es súper bonito cómo se da el contacto con el campo áurico. En los niños, cuando están conectados con su mamá, la energía de la mamá es como si los tejiera en una red súper bonita, y los cubre, los envuelve, los apapacha. Cuando una persona tiene una idea brillante, la gente que es muy inteligente, la inteligencia se nota en el campo áurico, como sus pelitos están como afiladitos, como vivaces, con chispitas. Es muy particular. Y fui entendiendo cómo funciona el aura. Entonces, el aura es la expansión de tu ser luminoso. Es como una especie como de campo circundante. Yo lo podría representar más o menos como un globo, más que como un huevo, pues porque el huevo tiene una parte más angostita y tiene una parte más gordita, y el campo áurico es más como un globo. No es tan regular, no es tan perfecto, no sería tan esférico, sería un campo más bien ovoidal, porque es más angosto en los lados. Es como si fuera un círculo medio apachurrado de los lados, y más anguloso en la parte de arriba y en la parte que está en contacto con el piso. Se alimenta de tus alimentos, de lo que tú comes, se alimenta de lo que tú ves, de lo que tú recibes. Cuando hacemos nosotros nuestros retiros, siempre busco hacer retiros en lugares de muy alta vibración, porque el campo energético se abre, porque te eres más fácil que conectes, que canalices, que sanes, que entiendas. Entonces, cuando buscamos el mar, o la montaña, o el bosque, siempre estamos enfocados en cómo esa energía de lo que tú recibes, de lo que tú estás, también alimenta tu campo energético. Por supuesto que tu campo energético se impregna y le influyen tus pensamientos. Cuando eres una persona de pensamientos de baja vibración, pues eres así medio envidioso, medio egoísta, medio choquetas, así, ¡ay, qué pesado eres! La energía de tu campo áurico baja, tus hilitos se ponen como aguados, como si fueran, imagínate los hilitos del aura, como si has visto alguna vez la sopa de fideo en bolsita, así, ese grosor de la sopa de fideo, más delgadito todavía, como un cabello de grosor, pero millones y millones de cabellos, entonces están como muy juntitos, se ven así como si fuera sacando la pasta para cocinar, así miles, así. Entonces, cuando una persona es negativa, tiene pensamientos de baja frecuencia, los pelitos están como aguados, es como si se caen, como si estuvieran un poco mojados. Cuando la gente está triste, la intensidad de los colores que emite el campo áurico baja, y entonces es como si fuera una tarde lluviosa, que tú ves la luz y pues sí está la luz, pero como que no se aprecia muy bien la luz brillante. Cuando una persona es una persona que está viviendo un duelo, que eso pues es normal, hay tristeza, se ve diferente la energía que cuando es una tristeza, pues vamos a decir como común, como tradicional. Y todas estas experiencias también tienen que ver con quién convives. Por ejemplo, yo tengo perros, tengo gatos, y he tenido perros que quiero mucho, y mi gatita Lunita que quise muchísimo también. Y cuando tú tienes un perro bonito, y ese perro bonito tú lo ves y te alegra, la vibración del perro influye en tu campo áurico.
Por eso hay gente que se siente tan bien con sus perros, porque sus perros les suben la vibración. Por eso hay gente que se siente tan recuperada cuando saca a pasear al perro, porque entre el perro y la paseadita te hacen una transmutación de campo áurico. También influyen de forma negativa las personas. Cuando alguien trabaja en un ambiente laboral muy tóxico, cuando alguien está constantemente en una familia, yo que sé, peleonera, roñosa, tóxica, envenenada, así, pues eso también impacta en el campo áurico. Las parejas, mucha atención. Comunidad, tu pareja, si tú estás con un topécuaro, zompíncuaro, que es una persona horrorosamente negativa, que es una persona violenta, y estás teniendo vínculos sexuales, duermes con él, compartes con él, te baja la vibración y te empiezan a chupar la energía. Cuando tú estás en una relación de papá, mamá, en donde papá, mamá te tienen consumido y te están devorando y no te dejan ser tú y no te permiten crecer, tu campo energético está resentido. Y es importante que tengamos esta conciencia. Yo me subo al camión o me subo al metro y sí me subo al camión y sí me subo al metro. Y cuando subes al camión del metro, pues si al lado va una persona que vibra muy feo, pues tu campo energético comienza a impregnarse y es como de, yo no me quiero pegar a esta energía, pero puede ser que sí. Si tú estás viendo películas de sustos, de dramas, de dolores, de crisis, de llantos, estas películas así que son muy tortuosas, eso influye en tu campo energético. Los libros que lees, los colores de los que te vistes, los colores de tu espacio, de ahí la importancia del Feng Shui, de ahí la importancia de limpiar casas, de limpiarlas energéticamente, quiero decir, porque a veces los espacios, así como te pueden nutrir, como te pueden abonar, así los espacios te pueden bajar el campo energético, y es importante que tú sepas dónde sí, dónde no, por qué sí y por qué no. Y quiero como completar, yo sé que es súper profunda, todas sus preguntas échenoslas, si les gusta este episodio tan bonito, por favor expándanlo, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse, y si le va muy bien este episodio y quieren más del campo áurico, yo feliz, escríbanos sus preguntas y con todo cariño y con todo gusto hacemos un segundo episodio de Laura. Quiero terminar compartiéndoles algunas claves y algunos elementos que pueden ser muy útiles de conocer para mantener nuestra aura limpia, nuestra aura lo más sana posible. Tienen que saber que el aura, igual que el cuerpo, se va desgastando, que una persona que es viejita, y para que no hiera susceptibilidad de nadie, viejito para mí es de 95 años para arriba, ¿ok? Entonces, si ya usted, señor, tiene 98, ya lo considero yo viejito, pero no es una actitud solamente de cuenta de tiempo, sino la forma en la que yo estoy viviendo ese tiempo. Hay gente que es muy joven a los 70, 75 años, y hay gente que es un poco viejita a los 30, porque están tristes, apachurrados y la vida no tiene sentido. Entonces, ¿qué cosas pueden servirnos? Les decía que el aura se va desgastando con el tiempo, el aura se va desgastando con la actividad. Una persona, por ejemplo, que es un abogado litigante que lleva litigando 35 años, el aura se le cansa. Una persona que está constantemente en una área de trabajo donde todos los días está haciendo corajes, berrinches, el aura se les desgasta. Cuando vivimos muy presionados, muy estresados, con mucha carga, el aura se nos desgasta. Entonces es importante el entender que tenemos que mantener nuestra aura bastante sana. ¿Qué cosas son útiles para mantener el agua sana? Fíjense, 3, hasta 4, se me acaba de ocurrir una cuarta. Fíjense, primero, el agua. Sí, señor, el agua. Hidratarte permite que la corriente electromagnética fluye a través de tu cuerpo. Pero hidratarte, mantenerte tomando agüita, yo sí me los echo, 2 litros de agua al día, te permite que tu flujo energético espiritual sea mucho mejor. Cuando una persona se toma agua, piensa mejor. Cuando una persona toma agua, siente mejor. Cuando una persona toma agua, canaliza mejor. Cuando una persona va a dar una terapia y en la terapia está hidratado, la terapia va a ser mucho mejor. Es muy importante tomar agua. ¿Cómo? Mi forma preferida es agua tibia.
agua calientita que te la puedas tomar. ¿Qué le pones? Pues lo que a ti te guste. Unas hojitas de menta son bastante buenas. Yo a veces me hago tés y me dejo el tecito ya con el agua fría, me lo voy tomando. A mí me gusta muchísimo el agua natural, nada más que sí tengo, como tomo mucha agua, sí tengo sabor. A mí el agua natural sí me sabe, y hay marcas que no me gustan, hay marcas que me gustan más de agua por el sabor. Cuando hay mucha carga de minerales lo percibo, entonces me gusta el agua como más pura, más tranquilita. Es importante que el agua la bebamos en la mañana y en la noche, muy importante. Yo sé que hay gente que en la noche le tiene miedo porque hay que hacer del baño, pero bueno, puedes tomarte una media tacita de tecito de agua en la noche antes de dormir, y créeme que si te habitúas a tomar agua, tu campo energético va a ir fluyendo mucho mejor. Segundo, cantar mantras. Hay mantras muy bonitos que cuando tú los estás repitiendo, cuando tú los estás cantando, te ayudan a elevar la frecuencia y la vibración del mantra. También hicimos por aquí un podcast donde hablamos de mantras, que también se los dejo por acá o en la descripción para que luego lo puedan ver. Pero fíjate cómo un mantra bien pronunciado, bien tranquilito, cambia tu composición energética porque cambia la vibración en tu cuerpo. Ahorita que estoy pensando, hay un mantra muy conocido, el Om Mani Padme Hum, mucha gente lo sabe, pero hay muchas formas de cantarlo. Hay gente que canta Om Mani Padme Hum. Es una forma, hay otras formas de cantarlo. A mí me gusta mucho la vibración que produce Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Si tú lo escuchas, canté desafinadísimo, lo siento, estoy grabando podcast, no estoy compitiendo en la Academia Generación 6000, pero la intención, la vibración te ayuda a serenarte. Segundo elemento, cantar mantras, escuchar mantras. ¿Cuál es el mejor mantra? El que a ti te vibre bien, el que haga latir tu corazón, el que te conecte de una forma positiva contigo mismo. Muy bien. Tercera recomendación bien importante. Aprender a respirar. Y si puedes meditar, pues ya que mejor. Porque la respiración es el spa de la energía. Y la meditación es el trabajo, la herramienta que nos ayuda a purificarnos y a elevar nuestra vibración. Cuando tú respiras, cuando tú meditas, entras en la profundidad de tu ser, conectas con la parte más luminosa de ti, limpias todas esas fibras que están atoradas, permites que la energía se eleve, que suba, que la energía se pueda conectar con esos puntos tan necesarios y armoniosos para ti. Es una cosa maravillosa. Y si quieren aprender a meditar, ya saben que tenemos un curso que han tomado miles de personas que se llama 21 días para aprender a meditar. Muy poderoso, muy potente, súper recomendado para todos y para todas, y lo pueden buscar en la página de ferbroca.com y ahí lo van a encontrar. Entonces, vamos a hacer recapitulación: el agua, los mantras y la respiración. Son 3 elementos. Te voy a dar un cuarto elemento que es muy útil para que tu campo energético, tu campo áurico vibre mejor, y es la naturaleza. Sí, señor, sí, señora. Baños de bosque, baños de sol, el poder caminar en el pasto descalzos, el poder recostarte bajo un árbol, el abrazarte a un árbol, el conectar con las piedras, el respirar aire fresco del mar, el levantarte temprano cuando está amaneciendo y poder hacer unas 5 o 6 respiraciones conectados con mantras en la mañana en un bosque, pues eso te va a súper renovar la energía. Pero también, además de estas cosas que son muy útiles, salir a la luna, permitir, yo sé que los dermatólogos son dermatólogos y estudiaron mucho más que yo, pero la luz del sol ayuda mucho al campo energético, sin que te tuestes, pero sí ayuda mucho al campo energético. Y además de eso, pues tu salud, tu actitud es importante, tus pensamientos son importantes, la amabilidad,
la bondad, la alegría, la paz, el deseo de bien, todo eso va sumando a tu campo energético. Así es que recuerda, puedes meditar mucho, respirar, tomar agua, entrar en contacto con la naturaleza, súper útil. Pero también sea una persona compasiva, no estés resentido, deja ir el pasado, suelta, sé misericordiosa, haz el bien a los demás y eso también va a ayudarte a tener una energía mucho más bonita. Yo sé que cuando estoy hablando esto, muchos de ustedes entran en sintonía y cuando yo tengo el regalo de juntarme con ustedes en un curso presencial, en un curso directo o incluso en alguna meditación o transmisión online, sentir su energía, mi querida comunidad, es un gran regalo. Tienen una energía preciosa, solo hay que dejar de lado lo que la contamina y enfocarnos y mantener lo que la hace brillar. Luz y bien siempre, todas las bendiciones, chispitas de cosas bonitas lleguen hacia ustedes, hacia sus familias y se queden ahí por siempre. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana y por favor, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte.